Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Weisman y vamos a ver en este breve video qué es esto de la tradición miliana, qué problema resuelve, porque nos interesa ver en qué medida impactó el empirismo que vimos en la clase anterior en la disciplina económica. Y la estructura que voy a seguir básicamente es la siguiente. Voy a primero mostrar cuál es el problema al cual Mill trata de dar solución y después, por supuesto, ver qué derivaciones tiene esta solución particular en lo que estoy llamando de manera un poco rara la tradición miliana. Y este es entonces lo que sugerí unas líneas más arriba. Uno de los debates centrales que enfrenta cada alumno de economía cuando empieza la carrera es que la disciplina se enseña con unas estructuras matemáticas, de las cuales nosotros vamos a ver algunos ejemplos informales, que se llaman modelos económicos. Y esos modelos hacen supuestos que son claramente irrealistas, que no tienen nada que ver con el mundo tal como nosotros pensamos que es. Y la pregunta que surge, obvia, es ¿qué nos dicen estos modelos con supuestos irrealistas acerca del mundo real? Y esta es si ustedes son críticos de la economía ortodoxa, tienen un poco este chiste en la cabeza. Acá están los supuestos de la economía neoclásica y acá están, esa es la realidad, y lo que trata de mostrar esta especie como de viñeta humorística es que no hay ningún contacto entre los supuestos de nuestros modelos y el mundo real. Y mi impresión es que esa es la posición que tienen muchos críticos de la economía ortodoxa, tiene un poco esto, me parece a mí, en la cabeza. ¿Cuáles son ejemplos de estos supuestos claramente realistas? Agentes maximizadores, que tienen capacidad de cálculo instantánea y sin costos. Si ustedes son como yo, claramente ninguno tiene esa capacidad de cálculo. Además, los modelos suponen que los consumidores y los productores están atomizados y son perfectamente homogéneos, lo cual, por supuesto, no guarda ninguna relación con lo que nosotros observamos en el mundo real. Y además, en muchos mercados hay libre y salida. Acá aparece Homero preguntándose qué diablos significa estos supuestos, o por qué se hacen. Y lo que vamos a ver acá es una primera defensa del realismo, una primera respuesta a este problema, que es básicamente la respuesta que da este señor John Stuart Mill. Yo la llamo a veces de manera un tanto esquemática la tradición del Homo economicus para separarlo de una segunda defensa muy particular, una segunda defensa también de los modelos surrealistas, que tiene que ver con estos señores, con Popper o Milton Friedman, y yo la llamo la tradición del agente representativo. Todavía no la vimos, la vamos a ver un poco más adelante, porque de esa manera la vamos a poder criticar, me parece mejor. Entonces, volvamos a Stuart Mill. Lo que Mill tiene para decir de la economía aparece en este libro. Ensayo acerca de algunas cuestiones no resueltas de economía política, y en particular nos interesa el capítulo 5, que es el que ustedes tienen para leer, que tiene un título típico del siglo XIX, se llama Acerca de la definición de economía política y del método de investigación que le es propio. Por supuesto, nosotros nos vamos a centrar en esta segunda parte, en el método de investigación que es propio, dice Mill, de la economía política. Un punto preliminar, esto intenten detectarlo en el texto que tienen para leer. Mill dice, un arte no sería un arte a menos que esté enfocado, o esté fundamentado, con conocimiento científico acerca de las propiedades de su objeto de estudio. Sin esto, no sería filosofía en el sentido de conocimiento, sino mero empirismo. Empeiría, dice en griego el texto, no techné en el sentido de Platón. Una aclaración, a lo largo de la traducción aparece ese término techné traducido como arte, y mi sugerencia es que quizás una forma más razonable para nosotros de traducir techné es técnica o tecnología, es decir, algo así como la aplicación del conocimiento científico. Entonces, primer punto, que es fundamental para entender el texto, Mill hace una distinción entre dos procesos distintos. Hay un proceso que es el de aislar causas,
y esa es la tarea de la ciencia, por ejemplo de la economía o de la física. Y otro proceso es combinar esas causas en la técnica para producir ciertos resultados. Y eso, de nuevo, no es tarea de la ciencia, sino que es tarea de la aplicación de la ciencia. Y ahora sí vamos a ver a esto, la concepción ontológica de Mill, cómo ve Stuart Mill el mundo que está allá afuera. Y esto me parece a mí que es poco controversial o es bastante defendible. Mill lo que dice es que el mundo, sea el mundo natural o el mundo social, es un mundo complejo. Y por mundo complejo Mill entiende algo que es bastante preciso. Un mundo complejo es aquel en el cual cada uno de los fenómenos que está allá afuera, por ejemplo, imagínense una hoja que está en la vereda de la universidad. Mill, creo yo, diría que es un evento complejo en la medida en que la trayectoria que siguiera esa hoja está determinada por una multiplicidad de causas. Cuando Mill habla de un mundo complejo, entonces lo que quiere decir es eso, cada uno de los eventos está determinado por muchas causas. En este ejemplo, esta es la fuerza de gravedad, por ejemplo, que impulsa la hoja hacia abajo, y también hay otras fuerzas o causas, por ejemplo, la resistencia del aire o vibraciones mecánicas que producen los autos cuando pasan por la calle o una corriente de aire, etcétera, etcétera. Como todas esas causas o fuerzas están operando simultáneamente sobre esta hoja que está en la vereda de la universidad, la consecuencia de ese hecho es que no hay manera de predecir cuál va a ser la resultante de la caída de la hoja en su trayectoria. Pregunta de mí entonces, ¿cómo diablos podemos obtener nosotros conocimiento si el mundo, por ejemplo el mundo natural, es un mundo complejo? Y esta es la respuesta. Es decir, y de acá surge la concepción metodológica de Mill. No hay manera de hacer ciencia, dice Mill, observando el mundo en su infinita complejidad. Lo que han hecho los físicos, afirma Mill, es salir del mundo concreto y pasar a un mundo que es claramente artificial, un mundo que es, en muchos sentidos, mucho más simple que el mundo real. Supongamos que nosotros somos físicos y queremos averiguar cuál es el efecto puro de una de estas causas, en este caso la fuerza de gravedad, que era esta, actuando de manera aislada de las demás. Obviamente que eso no lo podemos obtener mirando la hoja de la realidad, porque lo que vemos ahí es la resultante de todas estas causas que están operando. Lo que haríamos, me parece a mí de manera bastante defendible, es sacar la hoja del árbol y llevarla al laboratorio. Y en el laboratorio nosotros la pondríamos en un entorno que está cuidadosamente construido, es un entorno artificial. Y si ustedes se fijan, lo que ocurre acá es el resultado de esta fuerza solamente, y todas estas, por construcción, la hemos eliminado. Lo que obtenemos entonces nosotros es esto que vemos acá. Dentro de este contexto artificial, el efecto puro de esta causa tomada de manera aislada se puede determinar, y encontramos entonces, por ejemplo, que la fuerza de gravedad hace que la hoja caiga hacia abajo con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, si se entendió esto, me parece a mí que se puede entender lo que tenía Stuart Mill en mente con respecto al método de la ciencia cuando actúa en un entorno complejo. Mill lo que dice es que el rol de la ciencia es aislar causas, espero que se entienda, ¿no? Lo que estamos haciendo es abstraernos de todas estas causas, o en otros términos, aislar esta causa que es la que nos interesa, y analizar su efecto puro, su efecto despojado de todas las demás causas, en un entorno abstracto. ¿Por qué Mill lo llama entorno abstracto? Porque justamente hemos hecho abstracción de todas las cosas que sabemos que están operando en la realidad, pero cuyo efecto no nos interesa analizar en este contexto. Y esta es una diferencia, yo creo que también es propia del siglo XIX. Si ustedes tienen formación marxista, esto lo tienen bastante claro, la distinción entre un mundo abstracto y un mundo concreto. El pasaje del mundo concreto al mundo abstracto es lo que Mill llama ciencia, y entonces podemos ver que la ciencia lo que hace es aislar causas y, para determinar su efecto puro, como si actuara de manera aislada de todas las demás.
El papel, por otra parte, del pasaje, si ustedes quieren, de adoptar todo lo concreto, o sea, no es ciencia, es lo que Mill llamaba en esa cita del principio techné o aplicación de la ciencia. ¿Qué ocurre en el caso de la economía? Bueno, una vez que ustedes entienden esto, van a entender lo que ocurre en la economía. Este es un hombre concreto, una persona como ustedes o como yo. Y el hombre, de manera muy parecida a la hoja que está en la vereda de la universidad, es complejo, en el sentido de que la conducta de esos seres humanos, o de nosotros, está determinada por una multiplicidad de causas. Esa que aparece así, esa flecha, es el deseo de riqueza. El deseo de riqueza es una de las causas que opera en nosotros, pero además hay otra. Por ejemplo, ahí está el deseo de ser un buen estudiante. Hay deseos altruistas, por ejemplo, ser buenos vecinos, colaborar con los demás, en fin. Todos estos deseos, esta multiplicidad de deseos o motivaciones o causas, es la que determina la conducta del ser humano. Y como ustedes imaginan, dado que hay una multiplicidad de causas, no hay manera de predecir cuál va a ser el comportamiento del ser humano en el mundo real. ¿Cómo hacemos para hacer ciencia entonces cuando nuestro objeto de estudio es complejo? La respuesta de Mill es exactamente igual que hace la física. Lo que hace la economía es salir de este entorno concreto e ir a un entorno cuidadosamente construido por el hombre, un entorno que es abstracto, de idéntica manera en que un laboratorio o un experimento laboratorio es abstracto. Porque acá hacemos abstracción de todas las motivaciones o causas de la conducta humana, salvo aquella que nos interesa como economistas, que es el deseo de riqueza. Y esta cosa que aparece acá, que lo único que persigue es la riqueza, es el famoso Homo economicus, y este entorno abstracto es el famoso modelo económico irrealista. Yo creo que ahora se puede entender la confianza que tiene el economista promedio en que los modelos que usamos los economistas no son problemáticos, o al menos no son problemáticos por ser irrealistas, porque lo que querría decir el economista es que, es cierto, nuestros modelos son irrealistas, pero son tan irrealistas como los experimentos que usan los físicos, y por las mismas razones, porque para hacer ciencia de un mundo complejo, lo que tenemos que hacer es simplificarlo, eliminando todas las causas que no nos interesan para analizar el efecto puro de la causa, digamos, principal, que en el caso de la economía es el deseo de riqueza. Bueno, esta ya es una cita del texto de Mill, dice: la economía es una ciencia abstracta. Espero que se entienda ahora el punto. Es abstracta porque, dice Mill, hace abstracción de todas las motivaciones o causas de la conducta humana, salvo una, que es el deseo de riqueza, y esto, le decía, es lo que en una discusión ulterior se empezó a llamar, a partir de ese momento, Homo economicus. Por supuesto que Mill no es ingenuo. Mill dice: la economía política considera a la humanidad ocupada solamente en adquirir y consumir riqueza. No es que algún economista político fue tan absurdo de suponer que la humanidad realmente estaba así constituida. Es decir, el economista conoce que esto es irrealista. Pero, sigue diciendo Mill, este es el modo en el cual la ciencia debe necesariamente proceder. Si se entiende esto, las críticas del comienzo, las críticas de que los economistas suponen que los agentes son perfectamente racionales y que son egoístas y que persiguen riqueza, se entiende en la cabeza de Mill como una cuestión puramente metodológica. Resultados: la economía política es una ciencia abstracta que sigue el método a priori. Mill sigue diciendo: en la definición que hemos intentado enmarcar, la ciencia de la economía política la hemos caracterizado esencialmente como una ciencia abstracta y su método como el método a priori. Tal es, sin duda, su carácter, tal como ha sido comprendido y enseñado por sus más distinguidos maestros. Aquí puse a Ricardo porque, por lo que vimos un poquito más arriba, Ricardo es el modelo de economista con el cual fue formado el joven John Stuart Mill. Consecuencias. Bueno, y este es una especie como de decálogo de la forma en la cual el economista promedio ve a su disciplina. La economía procede como la física, las dos ciencias aíslan causas, construyen un entorno artificial y abstracto, un laboratorio o un modelo, para estudiar el efecto puro de una causa tomada de manera aislada,
y lo que obtenemos en tales entornos son verdades en lo abstracto. Y en la realidad, si hicimos las cosas bien, esas verdades en lo abstracto van a ser verdades tendenciales. Esto es algo que después creo yo vamos a criticar cuando veamos el empirismo tipo 2, el empirismo popperiano, porque es muy difícil refutar afirmaciones tendenciales, es imposible. Ejemplos. Si aplicamos el impuesto X, habrá una tendencia a generar resultado Y. El economista piensa que habrá una tendencia porque existen causas perturbadoras. El capitalismo posee una tendencia a generar una caída de la tasa de ganancia. Acuérdense de Marx, esta es una de las predicciones tendenciales que se desprenden de la teoría marxista y hay una interpretación bastante sólida de Marx como siguiendo los lineamientos de Stuart Mill. La liberalización comercial tiende a generar mayor prosperidad. Y esto, de nuevo, si ustedes son economistas ya no marxistas sino ortodoxos, piensan que esta es una predicción tendencial que se desprende de un modelito, en este caso de crecimiento económico. Bueno, la visión de Mill finalmente ha tenido un impacto enorme en la filosofía de la economía actual. Cartwright o Mackey, todos ellos hablan de un método que se llama el método de isolation, es decir, de abstracción, y piensan que la economía nos da predicciones tendenciales. Esta es Cartwright, que vamos a ver más adelante. Este es Hauptmann, filósofo de la economía, quizás lo conozcan. Este es Uccal-Mackey, también muy conocido. Todos ellos están fuertemente influidos por esta visión del método propio de la economía política que tiene, o que pergeñó en su momento Stuart Mill. Este es un libro que apareció hace un año, se llama Las reglas de la economía, y como vamos a discutir más adelante, este es Roderick, un joven economista que fue el que escribió el libro. Lo que vamos a ver es que este es un manual contemporáneo que sigue la idea miliana de cómo funciona, de cómo diablos funciona la disciplina económica. Bueno, este es como el breve video donde quería mostrarles la importancia y las ideas principales de Mill. Más abajo hay actividades, así que los invito a hacerlas. Saludos.